sé cuándo vean el video, alumnas y alumnos. Y esta entrega es muy corta, sencilla. Es para hablar de los elementos de la sintaxis que nos interesan en la oración. Es algo sencillo, por favor no se estresen, es cuestión de práctica, no de memorización. Así que vamos comenzando. Entonces, recuerden que estamos hablando de la sintaxis y nada más para recordar, como les dije, hacia acá, dice recordar que la sintaxis es el orden de los elementos de una oración. Estamos hablando de que estos elementos son los que integran a las ideas que hablamos y son básicos y están ahí presentes. Cada elemento cumple una función. Por ejemplo, el sujeto tiene la función de identificar a la persona, animal o cosa que hace algo, la acción representada por el verbo. Esta parte, como les mencioné en otros videos, es básica, es necesaria encontrar el verbo, es lo que determina la acción. Si vemos este esquema que les puse aquí, por ejemplo, sujeto, verbo y predicado, esto es lo que en realidad nos interesa, sujeto, verbo y predicado, identificar. Y en un principio ahorita lo que sería el objeto directo, el objeto indirecto y el complemento circunstancial. Hoy vamos a ver los dos, tanto objeto directo como objeto indirecto y complemento circunstancial, bueno, los tres. Y les pediría que en la clase tal vez hiciéramos algún ejercicio y ustedes, insisto, más que memorizarse el concepto, deben de identificarlos y encontrar y no olvidar las características de cada uno de ellos. Bueno. Vamos a comenzar entonces. El primero, estoy poniendo páginas de internet para que vean ustedes que aquí se puede encontrar toda la información. Dice objeto directo o indirecto. Y empecemos por aquí. Objeto directo, fíjense. En una oración el objeto directo, también llamado complemento directo, es un elemento sintáctico que indica aquello que recibe la acción directamente. Entonces tenemos al verbo y el verbo es la acción y en alguna cosa debe de recibirse esa acción. Hay algo en lo que impacta, porque si algo se mueve hay una consecuencia. Toda acción, en cierta forma, como esa ley, proviene de una reacción o algo por el estilo, no sé. El asunto es que va por ahí. Acción a reacción, y esa reacción es lo que vamos a identificar y lo que caracteriza directamente al objeto directo. Aunque se denomina objeto directo, aquí vamos, puede tratarse tanto de un objeto, una persona, un animal, una institución, etc. Puede muchas cosas ser un objeto directo, pero lo básico es identificar el verbo. ¿Cómo identificar el objeto directo? Aquí viene, bueno, dice las oraciones con verbo directo se denominan oraciones transitivas. Eso no creo que lo vayamos a ver, salvo en habilidad lectora, los que están tomando habilidad lectora conmigo, pero creo que ninguno de ustedes lo está tomando. Entonces, ya saben, se llaman oraciones transitivas. ¿Cómo identificar el objeto directo? Para saber cuál es el objeto directo de una oración, se puede formular la misma oración, pero reemplazando el objeto directo por alguno de estos pronombres. Y aquí viene otra palabra que integra las oraciones. Pronombres. Menos, te, lo, los, la, las. Este pronombre se ubica delante del verbo o conectándolo con el gerundio. Por ejemplo, si el verbo es uso, por ejemplo, yo uso el lápiz, si yo lo cambio, por ejemplo, yo lo uso o yo estoy usándolo, esta acción de aplicar el pronombre de una forma al gerundio o de manera individual antes del verbo, habla de que hay un objeto directo. Aunque hay una forma que creo que es más sencilla y más amigable. Otra manera de identificar el objeto directo es haciendo la pregunta ¿qué? Por ejemplo, tengo un sombrero. ¿Qué tengo? Un sombrero. Un sombrero es el objeto directo. Hay una cosa que deben de entender e identificar. A ver, vamos a poner aquí al centro. Que es, primero, el objeto directo recibe la acción directa del verbo. A veces no hay objeto directo. Entonces no hay que confundirse cuando no aparece el objeto directo. No es algo
que deba generar confusión. Ahorita vamos a algún ejemplo como eso. Objeto indirecto. Dice, fíjense, bueno, vamos a ver ejemplos de objeto directo. Bueno, indirecto primero objeto indirecto, va. Dice, el objeto indirecto, también llamado complemento indirecto, es un elemento sintáctico que indica el destinatario de la acción. Es más fácil esto, porque hay una característica para que aparezca el objeto indirecto. Es indirecto ya que va introducido por una preposición, que puede ser a o para. La preposición a o la preposición para, cuando aparecen, probablemente hablen de un objeto indirecto. El objeto indirecto puede encontrarse en oraciones con verbos transitivos, junto con un objeto directo. En esos casos es el destinatario de la acción. ¿Cómo identificar al objeto indirecto? Para saber cuál es el objeto indirecto en una oración, se puede formular la misma oración, pero sustituyéndola con el sustituyendo el objeto indirecto por el pronombre le o les. Estos pronombres también se ubican antes del verbo o junto con el infinitivo o gerundio. Aquí aparece el infinitivo. Otra cosa que está relacionada con los verbos, otro tiempo, otra forma verbal. Por ejemplo, escribí una carta para la institución. Aquí aparece la preposición. Aquí aparece la preposición que es para la institución. Le escribí una carta, estoy escribiéndole una carta. Pero la forma más amigable y más sencilla de identificarlo, de otra manera de identificar el objeto indirecto, es haciendo la pregunta ¿quién o para quién? Por ejemplo, escribí una carta ¿para quién? Para la institución. Y aparece. Aparece. Entonces, no hay como mayores complicaciones con estas cosas. Miren, vayámonos a, por ejemplo, que puse acá. Dice, Juan y María llevan mandado para la comida. Aquí, pues en este caso, llevan el verbo. ¿Qué llevan? Mandado. ¿Para quién? Para la comida o para todos. En este caso, objeto directo y objeto indirecto. Pero no siempre hablamos así ordenadamente. Utilizamos el lenguaje como queremos, sobre todo cuando hablamos. Esto ahorita se los explico en el siguiente corte y hablo de el complemento. Aquí estoy con la cámara. Les pongo este ejemplo que dice, Saúl es muy necio. Para comprobar que no todas las veces hay objeto directo o objeto indirecto. En este caso, objeto directo. Saúl es muy necio. Bueno, ok. ¿Qué es? Muy necio. Sí, pero eso no quiere decir que sea un objeto directo, porque muy necio recibe la acción de ser, no recibe la acción de ser de Saúl. Esa es una característica para entender que a veces no hay objetos directos. Vamos a ver ahorita el objeto indirecto y el complemento circunstancial, me equivoco, el complemento circunstancial. Característica del complemento circunstancial. Vámonos a acá. Déjame hacer esto más pequeño. Fíjense. Dice, el complemento circunstancial digo que es muy sencillo de identificar. Es una función sintáctica u oracional que expresa o forma o informa sobre alguna característica de lugar, tiempo, modo, cantidad, causa en la que se desarrolla la acción, proceso o estado referido del verbo. A ver, en este caso vamos a identificar aquí, por ejemplo, su hijo juega, juega, aquí está. Vamos a hacerlo más grande para que se vea. Su hijo juega. ¿Dónde juega? En el jardín. Ok. ¿Hay objetos directos, indirectos? No hay objetos directos o indirectos. Pero es un lugar, ¿por qué? Porque habla de alguna circunstancia, complemento circunstancial del lugar. Ya que recuerden que es una oración donde se expresa o informa sobre alguna circunstancia, de modo, tiempo, lugar, cantidad, etc. Vino ayer, aquí está este ejemplo, vino ayer su primo Iván. ¿Cuándo vino ayer? Ok, es una complemento circunstancial de tiempo. Realizó un trabajo muy lentamente. Complemento circunstancial del modo, ¿por qué? Porque da información de cómo lo hizo. Que realizó el trabajo. Aquí entonces yo podría tener ya un objeto directo. Piensa en su novio mucho. Ok, aquí ya tengo un complemento circunstancial de cantidad. Esta identificación acerca de los complementos circunstanciales debe de ir pensada siempre en función
de una característica que se le agrega a veces al verbo. Es algo añadido, que puede ser un lugar, que puede ser cantidad, muchas cosas. Entonces sería la explicación hasta ahorita, perdón, déjame hacer esto más pequeño, hasta ahorita de lo que vamos a estar viendo en la clase que entra. Les recomiendo que revisen los links que les puse en la información para realizar las actividades. De todas formas los voy a poner en el video abajito, le hacen así abajo, donde está la información, y ustedes lo van a poder revisar sin ningún problema. Entonces sería todo por mi parte. Nos vemos. Adiós. Bye.